Como siempre, tenemos ya con nosotros a nuestro primer invitado y me alegra que sea el sociólogo, bueno, también periodista, como podemos decir, Alberto Sotillos. Todo un todoterreno eres, Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, con muy a gusto. Genial. Alberto, en primer lugar, te voy a hacer una pregunta genérica. ¿Cómo estás viendo, cómo analizarías, qué titular crees que ha dejado ese debate sobre el Estado de la Nación? Por cierto, un debate histórico, ya que desde hacía 7 años no lo veíamos. Bueno, pues que Pedro Sánchez se reinventa una vez más, cambia de perfil, descubre que efectivamente no puede negar la crisis y que entonces nos plantea una economía de guerra sin llegar a la austeridad, que eso es una gran diferencia, economía de guerra, dificultades, y pasa a sentir en sus propias carnes, como dice aquello de me hago cargo. Bueno, pues trata de transmitirnos una nueva posición del Partido Socialista y abriéndose a una cuestión más a la izquierda, más social, quitándole el espacio a Podemos y entiendo que dejando un poco de luchar por el centro de Feijóo, por el centro que entrega en cierto modo a Feijóo, perdón. Pero antes de pasar, vamos a comentar a continuación las medidas que propuso, ¿no? Ese impuesto a las grandes empresas, esas ayudas, etcétera. Pero si algo ha sonado o destacado es eso de Pedro Sánchez de, oye, que yo os comprendo, queridos españoles, que yo estoy sufriendo lo mismo, españoles, españolazo, que estamos en las mismas. Es decir, eso no se lo cree nadie, Alberto. Bueno, en realidad, seamos honestos, no dijo aquello de os entiendo, estoy pasando por lo mismo, dijo que me hago cargo. Es decir, entiendo que porque estéis estamos mal, en la misma situación, dice. Es decir, dando a entender que él está, bueno, a dos velas, que no llega a fin de mes. Estoy por hacerle un bizum a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, te hago un bizum, querido. Es decir, es que me falta hacer un bizum solo, escuchando a Pedro Sánchez. Pero vamos, házmelo a mí primero y luego ya a Pedro Sánchez. Vamos por orden de factores. De prioridades. Él dice que se hace cargo. Lo que ha transmitido es, pues después de que le dijeran efectivamente a sus asesores que tenía que pasar por triunfalismo y negarlo todo, pues afortunadamente le llegó el mensaje de que tenía que decir, mira, por muy triunfalista que estés, la gasolina está a 2 euros. Quiero decir, que eso desmonta cualquier triunfalismo. Y ha pasado a un entendimiento, pero obviamente tampoco se ha puesto en el plano de lo estoy pasando mal. No se ha puesto como Ayuso a decir, es que no puedo pagarme una casa cobrando más de 100.000 euros. No ha llegado al extremo. Pero eso no lo dijo. Era raro que no saliera Ayuso, ¿no? Tal. Pero, ¿sabes? Mira, si Ayuso por algo destaca es por, bueno, vive una caja de cerillas, como literalmente, es decir, vive en un piso completamente enano, a diferencia de un Pedro Sánchez, a diferencia, por ejemplo, de una Yolanda Díaz, que está en un, bueno, pues de una casoplón también, como Pablo Iglesias, como no se Montero, puede pero en este caso pagada por todos los españoles, de 500 metros cuadrados, casi nada. Es decir, también Isabel Díaz Ayuso, cuando va a Estados Unidos, va en línea regular. Hombre, es decir, al final los que no iban a vivir de la casta y los que eran en contra de la casta y antiélite y anti todo, pues son los que más lo usan, eso, los privilegios políticos, me refiero. Pedro nunca ha dicho que no fuera casta y lo único que dijo así fue que iba en su Peugeot dando la vuelta a España, pero más allá de eso nunca ha negado de la Moncloa ni nada parecido. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que ha transmitido ahora, a diferencia de Ayuso, es que la cosa está mal y que efectivamente se hace cargo de cómo está el país, que es un poco una sensación de yo soy vuestro líder casi paternalista, de os entiendo, la cosa está mal, confiad en mí. Ese es el mensaje traducido. Confiad en mí, sé que vosotros estáis mal, pero voy a hacer cosas por solucionarlo. Eso es lo que ha transmitido Pedro Sánchez. Ahora ya te lo puedes creer o no, pero eso ya es una responsabilidad de cada votante. Yo te analizo lo que ha hecho Pedro Sánchez, no ya si está bien o mal, eso ya cada uno que haga lo que pueda. Pero, Alberto, mójate, hombre, es decir, ¿qué opinas de eso? Te hemos llamado para que te mojes, Alberto. Hombre, yo creo que tiene Pedro Sánchez un problema de credibilidad evidente, quiero decir que ha cambiado muchas veces, no ha sido un presidente cercano, no lo es un presidente más bien que está en Europa, que tiene unos objetivos un poquito más elevados, no es un presidente que diga, fíjate, un Pepe Mújica, que el tío está ahí con su escarabajo y viviendo en el campo, que tampoco hace falta ese extremo, pero vamos, yo bueno, me puedo llegar a creer que se ha dado cuenta de que los ciudadanos españoles lo están pasando mal, lo cual, siendo presidente del gobierno en una crisis como esta, tampoco es mucho decir. Bueno, pero dice Sánchez que la culpa toda es de Putin, Zelensky y vamos, y de la crisis pandémica. O sea, entonces ese dato de 7,5% de inflación que teníamos antes de que la guerra hubiera comenzado, antes de que todo este lío pandémico hubiera comenzado, esa inflación galopante que ya teníamos, pues parece que no existió. Como también dice ahora que fue Abascal quien dijo que el confinamiento no había existido, cuando fue él mismo, el Pedro Sánchez, quien lo dijo. Es decir, que se ven cada cosa, Alberto. No me mezcles las dos cosas, que en la segunda tienes razón. Efectivamente, lo del confinamiento pues fue un delito. Ah, no, y la primera potente. No tengo razón.
Y la segunda, déjame que... Es que me hizo mucha gracia la cara de Abascal, por eso quería mencionarlo, porque Sí. se quedó tan atónito que no daba crédito el pobre como todo. Pero la primera parte la explicó. Vuelvo a lo mismo, te lo creerás, pero dijo, la inflación estaba alta porque, aunque no había guerra todavía, Rusia estaba coartando y manoseando y cogiéndose todo el gas y dejando sin reservas. Es decir, había una preguerra que no nos lo habían contado, pero él lo explicó así. Y fue bastante... Quiero decir que dedicó probablemente 45, una hora a por qué la inflación en España estaba como estaba, el hecho diferencial de por qué nosotros consumimos más energía, incluso los ciudadanos en nuestras casas, que el resto de europeos, es decir, que somos unos consumidores exagerados de energía. Él hizo su explicación. Y esa es una explicación que daba sentido. Si la consideras, yo no creo, por ejemplo, alguna de las cosas que dijo me parecen correctas, pero también decir que el problema de nuestra inflación es que tenemos un desmedido consumo. Hombre, los españoles no creo que hayamos tenido ese desmedido consumo. Más bien, a nivel global ha habido un exceso de consumo. Sí, pero bueno, la responsabilidad del ciudadano español con eso no. Ahora, ¿qué nos afecta? Pues bien, yo creo que hasta vosotros deberíais de saber que el análisis que hizo inflacionario era bastante sólido. Bastante sólido. Otra cosa Y son las soluciones. sí. Vamos a hablar ahora de las soluciones, pero antes quiero que también me des tu opinión sobre el líder de la oposición. Y no me estoy refiriendo ni a Hugo Gamarra ni a Feijóo, me estoy refiriendo a Gabriel Rufián, que se ha elegido todo un líder de la oposición. Bueno, hizo una puesta en escena como le gusta a él. Es verdad que lo has dicho bien, es el que estuvo más sólido, entre comillas, contra Pedro Sánchez y el que le dijo alguna de las cosas que podíamos llegar a pensar otros. Es decir, si esto es todo lo que tiene, no es mucho. Es decir, si esto es toda la artillería que va a sacarnos de cara a las elecciones, pues hombre, vale, son unas cuantas ayudas que bienvenidas sean, algunas se gastarán muy rápido, otras no, pero hasta cierto punto tenía razón Rufián, hasta cierto punto, y cógemela hasta cierto punto muy bien, porque luego es verdad que Rufián hace una mezcla de churros con merinas, en lo cual acabó diciendo algo así como que la independencia de Cataluña es una chorrada inútil, pero que está muy bien, pero que va hacia ella. Pues la verdad es que no lo entendí bien, reconozco que con esa descripción de la independencia de Cataluña me perdí un poco, y eso que estaba Pero muy atento. Pero si esta intervención del Rufián demuestra algo, es que ese gobierno tan sólido, tan fuerte, tan eficaz, tan eficiente como le dijo Pedro Sánchez, sin ir más lejos, hace unas semanas a su propia ejecutiva, pues no es así. Es decir, ese gobierno Frankenstein, como tildaban algunos, pues parece que ya no existe. No tiene apoyos suficientes, parece. No, eso significa que te va a costar más dinero, nada más. O sea, que te va a costar más satisfacerme porque no estoy del todo a gusto. Ya está. Ujú. Eso es lo que significa. No que se ponga en riesgo, porque a Sí, ninguno le interesa que se ponga en claro, riesgo, claro. ni siquiera Yolanda Díaz, que al De principio acuerdo. ni aplaudía y luego dijo, bueno, total, ¿qué más da? Bueno, pasemos ahora sí a las medidas. Pedro Sánchez pues nos relató unas medidas, bueno, las vendió como algo nuevo, pero lo cierto es que es más de lo mismo. Impuestos a las grandes empresas. Hemos visto que los impuestos, cada vez que topa los precios máximos, cada vez que interviene el mercado, ¿qué ocurre? Que los precios suben. No hay más que hablar de esa isla energética. Topa el precio del gas, interviene el mercado, los precios suben. Hablamos de los 20 céntimos de las gasolineras, intervienen los precios y ¿qué hacen? Las gasolineras suben los precios. Es decir, que las grandes empresas, en cuanto le pones un tope, en cuanto le pones un impuestazo, todo lo derivan en los consumidores. Con lo cual, muy bien el impuestazo a las eléctricas o a las bancas o lo que quiera, pero es que eso va a derivar en los consumidores, va a derivar en ti y en mí y en nuestra audiencia, Alberto. No funciona, como hemos visto ya. Eso por supuesto. O sea, que la capacidad que tienen de repercutir Claro, impuestos precisamente la banca y las eléctricas y las energéticas probablemente sean las empresas en el mundo que más fácil repercuten. claro. No te puedo dar la razón con lo de la excepción ibérica, porque la excepción ibérica está funcionando. Eso, Bueno, una cosa... para cosas que funcionan Ya bien, hemos, y ya, bueno, aunque ya sea hemos por visto que la Portugal. factura de la luz, vamos, está a 5 Ya, bueno, céntimos el kilovatio hora. pero Lo notamos todos si españoles, la además mejora. podéis decir que el logro no es de Pedro Sánchez, sino de Portugal, si no pasa nada. Si tenéis excusas para que una cosa que funcione, no pasa nada. Pero es verdad que la excepción ibérica está bajando los precios genéricos. Luego ya que lo que te llegue es otra cosa y pues y además aprovéchalo, di que es por los impuestos y hablas de que los bajen. Si puedes Ahora echar la vamos a culpa a hablar de Pedro ello. Sánchez, siempre por cualquier lado. Puedes dar la vuelta y acaban Pedro Sánchez. Pero las cosas que funcionen, funcionan. A ver, este impuesto es entre comillas un brindis al sol, es una campaña, es el primer paso de una campaña electoral. Ajá. Está muy bien, yo creo que las energéticas deben de contribuir, yo soy más de nacionalizarlas y que sea un sector estratégico del Yo- país y que esos beneficios reviertan directamente en la ciudadanía, es decir, todos los beneficios, no una parte, no solamente un impuesto. Yo creo que tiene que haber una empresa energética pública que compita con las privadas, ¿eh? Yo no niego eso la piensa existencia de Podemos las también, privadas. Alberto.
Bueno, pero yo lo gestionaría de maravilla, a diferencia. O sea, una Eso energética lo tengo pública claro, que vamos. compita. Mejor que Podemos Que lo gestiona hasta mi compita abuela. Lo tengo clarísimo. Pero bueno. y contigo Sí. también. O sea, contigo también. Bueno, yo si me Compitiendo con las ofreces cargo otras. de director general, o sea, si tú eres ministro, yo qué sé, de esa empresa nacional y me ofreces, yo qué sé, asesor de no sé cuánto, oye, lo hablamos, ¿eh? Sí. Si estás dispuesto a trabajar por España y que los beneficios reviertan a los españoles y a obtener el máximo rendimiento posible para que los españoles estén mejor, estás en mi equipo. Bueno, Por fin. vamos a hablar ahora mejor, pasemos ya de tema. Impuestos, es decir, ¿cómo Renovables, puede ser? renovables. Sí, ¿cómo puede ser, Alberto, sinceramente, que estemos en superávit de recaudación, que hayamos recaudado ya 15.000 millones por encima de lo que se pretendía recaudar, porque estamos en un momento de inflación y eso también repercute en recaudar más? Insisto, hemos recaudado ya este año todo lo previsto y más. Pues ante esto, ¿cómo es posible que no se baje el IVA? ¿Cómo es posible que no se deflacte el IRPF? ¿Cómo es posible? Bueno, está claro que las medidas que toma Pedro Sánchez no son, entre comillas, de austeridad. Yo creo que eso entraría dentro de un pack de austeridad. Me adelanto a quitar ministerios y esas cosas, irían en el mismo pack. Es decir, deflactar. Yo creo que necesita, y España necesita esos impuestos, sinceramente. Lo estamos viendo con los recortes sanitarios. Recupero a Ayuso, para que no se nos olvide. Los cierres de los centros sanitarios de emergencia, de las urgencias, son fundamentales. Sin esos recursos la población sufre. Es decir, estamos gastando muchísimo. O sea, ¿es verdad que estamos recaudando como nunca? Sí, pero también estamos haciendo un gasto, o se está haciendo un gasto público inmenso. Recordemos los ERTES, con sus defectos, con sus excesos, pero lo que han supuesto para salvar muchas empresas. Recordemos los créditos ICO que se tienen que devolver ahora, sí, pero que se han dado. Los impuestos bien utilizados son una maravilla. Pero, efectivamente, estamos de acuerdo. Pero, ¿tú crees que se están usando bien los impuestos? ¿Tú crees que un viaje en Falcon de Irene Montero y compañía a Estados Unidos, eso es gastar bien? Que tú lo decías, tantos ministerios es gastar bien, tantos asesores es gastar bien, tantos gastos superfluos que cifraban en 60.000 millones de euros de gastos superfluos, ¿tú crees que es, pues ser eficaz y eficiente en el uso de los impuestos? Yo no creo que haya un gasto superfluo tan grande, ¿eh? Es decir, pero no lo digo yo ni las tú. autonomías. Hombre, no digo yo ni tú, lo dicen organismos, organismos, yo creo, sí, independientes. Pero, bueno, 60.000 millones en gasto superfluo, yo creo que eso es eliminar prácticamente el Estado entero. Pero bueno, yo creo que no es la solución. Si vamos al caso concreto, ¿hace falta irse en Falcon? Pues si lo quieres de titular, no hace falta irse en Falcon a Estados Unidos. Pero vamos, quiero decir que quitando eso, seguiríamos en crisis. Incluso si Ayuso no se hubiera ido, es que me gusta poner la comparativa. Pero ¿cómo derivas todo en Ayuso? O sea, entre yo que lo derivo todo en Pedro Sánchez y tú que lo derivas todo en Ayuso, claro, Alberto, estamos haciendo aquí un debate de fútbol, macho. El contrapeso normal y corriente. Es decir, pero el contrapeso es Feijóo, de los viajes no se hubiera el líder de la oposición es Alberto Núñez Feijóo, no Ayuso. Sí, Alberto. pero Feijóo todavía no lo sabe. Feijóo todavía no sabe que es el líder de la oposición. No ha podido ejercer como tal, o sea que hay que tenerle el respeto de no haber podido ejercer. Lo que quiero decir es que esas cosas, entre comillas, son peccata minuta, que tiene más que ver con la estética, con la ética, que con el funcionamiento. Es decir, que si Irene Montero se va en patera a Estados Unidos, seguiríamos con la misma crisis, exactamente con la misma crisis, porque al final lo que es importante es qué hace allí en Estados Unidos, si consigue beneficios para nosotros, por ejemplo, como supuestamente Ayuso ganó en Miami inversiones musicales, pues oye, si ha conseguido eso, vamos, como si se va en primera clase. Pero es que lo malo es que no lo ha conseguido, claro. Ayuso, ya, bueno, yo tampoco creo que Ayuso no, Irene Montero, está asesinada con Ayuso. Alberto, no, yo he terminado diciendo Ayuso hizo algo bueno. Creo, pero no. Claro, me refiero, quien no hizo algo bueno fue Irene Montero, que fue a Estados Unidos en viaje en Falcon, cifran en 200.000 euros y que no ha conseguido nada. ¿O ha conseguido algo Irene Montero? Puso el nombre de España en primera línea de la igualdad y dio a conocer los avances que tenemos como país, y eso al final revierte porque el nombre de nuestro país mejora significativamente. Me alegro que tú tengas fuentes sofisticadas y consolidadas, porque el resto de españoles desconocemos hasta la agenda que tuvo Irene Montero, porque estamos ante el gobierno más opaco de la historia. El portal de transparencias no funciona, le preguntas algo y es todo seguridad nacional, la agenda de Irene Montero y el resto del gobierno no la conocemos en pocos casos. Entonces, me alegro que tú, tengas información sofisticada en exclusiva sobre ese viaje de Irene Montero a Estados Unidos, porque el resto de españoles no lo sabemos, nada. Yo lo que ha dicho ella, igual que Ayuso, yo a los políticos les escucho mucho.
Bueno, Alberto Sotillos, ha sido un placer como siempre, muchas gracias. No hemos hablado de las renovables, no nucleares renovables. Bueno, oye, pues podemos hablar de las... Sí, tienes razón. Es decir, como dice la propia Unión Europea ya, las nucleares son verdes, son energías verdes. Espero que ya estéis de acuerdo los socialistas. Espero que ya estéis de acuerdo socialistas con las energías verdes y súper sostenibles como lo es la nuclear, como dice la nueva taxonomía de la Unión Europea, ¿no? Entiendo. ¿Seguís con la moratoria nuclear? Ahí estoy entregado a Pedro Sánchez. He dicho renovables, no nucleares. Pues todo mi apoyo para ponernos líderes. Sí. Yo no te digo que no sean sostenibles, ni verdes, ni moradas. Me da igual. Pero vamos a las renovables y así vamos a ser cabeza de cartel y el país líder energético en el mundo. Y seremos millonarios cuando invertamos ahí. Lamento decirte, Alberto, que todavía, a día de hoy, por desgracia, la tecnología que existe no permite hacer energía renovable que supla todas las necesidades de los consumidores de los españoles. Entonces, una de dos, o no iluminamos las calles y nos echamos con agua fría, o las renovables no funcionan. Alberto. Tenemos ya hasta paneles solares térmicos que generan una capacidad de energía brutal. Tenemos la tecnología y encima es propiedad intelectual de un español, así que aprovechémoslo. Bueno, qué optimista marca eres. España, más marca España. Españolazo estás hecho, Alberto? Hombre, claro. Yo lo que quiero es lo mejor para este país. Totalmente. Yo también, estamos de acuerdo. Alberto Sotillos, un fuerte abrazo, gracias. Vaya bien.